Bueno, voy a arrancar, voy a admitir a Carmen de nuevo, parece que tiene problemas, así que la estoy admitiendo 2 veces. De todas maneras, buenas noches a todos. Creo que todos pueden ver la cámara que estoy transmitiendo desde mi oficina acá en San Germán. Hoy tenemos aquí un banquete, ¿verdad? Tenemos la presentación del libro El Quinto Centenario que tengo aquí en mis manos. Y tenemos aquí, si esto fuera un juego estrella de baloncesto, pues tenemos aquí una constelación de estrellas. Tenemos al profesor doctor Carmelo Delgado Cintrón, tenemos al doctor Josué Camaño, tenemos al doctor Juan Hernández Cruz, que van a estar comentando el libro del doctor Jaime Rodríguez Cancel, que por lo menos lo que a mí respecta, quizá no soy un experto como los 3 compañeros que van a comentar este libro. Este libro se acaba de convertir desde su salida en una referencia obligada en el estudio de la cosa cultural en Puerto Rico. De la cosa. Vamos a minimizar los comentarios, por lo menos de mi parte, y el formato va a ser de la siguiente manera. Le vamos a dar la oportunidad primero a Carmelo de que comente sobre la publicación. Antes de eso, yo voy a estar leyendo una breve reseña de Carmelo. Carmelo va a tener 20 minutos máximo para su exposición. Luego vamos a hacer lo propio con el doctor Juan Hernández Cruz. Voy a leer una reseña del doctor Hernández Cruz corta. Luego Hernández Cruz hará su exposición por 20 minutos máximo. Luego haremos lo propio con el doctor Josué Camaño. Voy a leer una reseña de Josué. Y luego de eso, si pueden ponerlo la computadora en mute, se los voy a agradecer. Gracias. Así que leeré una reseña de Josué y 20 minutos de Josué. Por último, pues haremos la reseña del doctor Jaime Rodríguez Cancel, que también estaré conduciendo la misma, y le estaremos dando la oportunidad a Jaime por 20 minutos también de que exponga su perspectiva de este gran trabajo. Y al final, pues si nos da tiempo, pues entramos en preguntas y respuestas, tanto al autor como a los comentaristas. No nos olvidemos que este trabajo o esta conferencia que estamos grabando va a ser colgada en nuestros medios sociales, tanto en YouTube como en Facebook, etcétera. La última actividad que tuvimos alrededor de un mes atrás, se conectaron 800 personas en vivo, que fue la charla sobre la arqueología en la isla de Mona, de parte de la doctora Alice Sampson, y cada vez que colgamos algo en nuestros medios sociales, pues están teniendo muy buena acogida. Por último, y bien importante, la actividad de esta noche inicia el homenaje que está haciendo la Academia de la Historia de San Germán a los 450 años del establecimiento de la Villa de San Germán, o la actual ciudad de San Germán, en el lugar actual de las Lomas de Santa Marta. Y prácticamente todos los meses vamos a tener conferencias. Vamos a tener conferencias virtuales, vamos a tener conferencias en vivo en San Germán, ya sea el Círculo de Recreo, ya sea el Teatro Sol, y prácticamente para eso vamos a estar trabajando en conjunto con el Museo de la Historia de San Germán, que preside el doctor Francis Yuch, así como el comité de los 450 aniversario del pueblo y el Círculo de Recreo de San Germán. Así que este es el primero del año. Próximamente, yo diría como en una semana, va a estar saliendo el calendario y tenemos una serie de temas sumamente interesantes, pero en honor al tiempo pues los voy a dejar allí y solamente los dejo con la provocación de que va a ser una serie de temas, pero bien interesante. Así que dicho eso, voy a pasar nuevamente darle la bienvenida a todos los conferenciantes, darle la bienvenida a todos, y voy a leer la breve reseña del doctor Carmelo Delgado Cintrón, y enfatizo la palabra breve, porque tanto la reseña de Carmelo, de Juan Hernández como de Josué, si tuviéramos que hacer honor y justicia a toda la labor destacada, profesional, cultural, cívica, etcétera,
que han rendido estos compatriotas a nuestro país, Puerto Rico, pues tendremos que estar 2 o 3 horas cada una de ellas. Así que en honor a eso voy a ser breve y empiezo con la reseña del doctor Carmelo Delgado Cintrón. El doctor Delgado Cintrón es catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo un bachillerato en artes con especialidad en historia y otro en derecho, ambos en la Universidad de Puerto Rico. Hizo su maestría en estudios latinoamericanos en la State University of Nueva York, en Buffalo. Posee además un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Delgado Cintrón se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de la Facultad Doctoral del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y miembro de la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Fue además presidente de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Es académico fundador de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico y académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia y de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Es académico correspondiente de la Real Academia Española y entre muchos reconocimientos recibidos queremos destacar que fue receptor de la Medalla de la Cultura de la Fundación Rica de la Alegría en el 2010 y por su trayectoria como historiador y jurista destacado recibió recientemente en 2022 la Medalla Gilberto Concepción de Gracia que otorga el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el cual presidió. Es autor de una cantidad muy nutrida de decenas de libros, artículos monográficos y otras colaboraciones. Así que sin mucho más que destacar por el momento, lo dejo con Carmelo Delgado Cintrón y su ponencia sobre el libro El Quinto Centenario, Historia y Política Cultural del distinguido doctor Jaime Rodríguez Cancel, que es una obra en 2 volúmenes. Así que adelante, Carmelo, tienes 20 minutos. Y gracias por estar aquí con nosotros en la Academia de la Historia de San Germán. Adelante, Carmelo. Un honor para mí participar en esta presentación del libro fundamental e imprescindible del doctor Jaime Rodríguez Cancel, El Quinto Centenario de la Dominación de América, Historia y Cultura. Es un libro que solamente una persona, un intelectual, un activista y un teórico como es Jaime Rodríguez Cancel podía hacer. Es decir, en Jaime Rodríguez Cancel se conjugan el teórico, el estudioso, el líder cultural, pero también, además de eso, administrador de instituciones culturales, como es ciertamente el Centro de Investigaciones de Puerto Rico y el Caribe, el Centro de Investigaciones Avanzadas de Puerto Rico y el Caribe, donde fue decano académico y además de eso subdirector durante largos años del Instituto de Cultura Puertorriqueña durante la regencia de don Ricardo Alegría y de otros distinguidos directores del Instituto de Cultura, como ciertamente Luis Manuel Rodríguez Morales, que además de haber cumplido como director ejecutivo se mantuvo activo. Jaime también es catedrático en la Universidad Ana G. Méndez y ha participado en el Centro de Investigaciones Jesús Tepiñero. Ciertamente este libro es un libro complejo, es un libro necesario en Puerto Rico. Solamente una persona, vuelvo a repetir, de la profundidad intelectual, del conocimiento cultural y de las ambiciones de Jaime de abarcar el desarrollo cultural puertorriqueño dentro de una situación muy compleja como es la situación de Puerto Rico. Desde 1508 al 98 fuimos parte del Imperio Español de Ultramar y ciertamente en el siglo XIX, que es una etapa importantísima, las primeras tres siglos. Estamos hablando de San Germán. San Germán con San Juan son los 2 primeros partidos, las dos raíces fundamentales de la puertorriqueñidad. Y ese desarrollo de los primeros 3 siglos es importante. Jaime lo estudia, pero no solamente en Puerto Rico. Lo estudia en Puerto Rico, lo estudia en el desarrollo
del derecho indiano en España, como sabemos por supuesto y lo he manifestado anteriormente. Cristóbal Colón pues, va a proponer a los reyes que primero lo hizo a los portugueses que tenían unos buenos centros de estudio y no le dieron el aval. Fue 1485 se trasladó al reino a la corona de Castilla, porque la corona de Castilla es un reino federado. Está el reino de León, el reino de Castilla y otros reinos. Y allí tuvo la buena fortuna de que estaban los reyes católicos, Fernando e Isabel, sucesor de Enrique IV el Impotente, y hay una serie de procedimientos y procesos jurídicos, geográficos, culturales, y Cristóbal Colón va a proponer una ruta de Europa hacia las Indias originales, las Indias orientales, yendo hacia, no hacia el oriente como se hacía a través del paso ahí de donde estaba el antiguo imperio de Constantinopla, imperio romano de Oriente, sino que yendo hacia el mar Océano. Y Cristóbal Colón no es original en su propuesta porque sabemos que don Juan Manzano tiene un libro, El Predescubrimiento, y otro libro, El Secreto de Colón, donde hace planteamientos de que Colón pues obtiene la información de un marino que casualmente pudo llegar a estas tierras y eventualmente regresó por los vientos alisios. Y entonces, para abreviar, porque solamente tengo 20 minutos, de indicar que la consecuencia de los viajes colombinos, pues está el descubrimiento de Puerto Rico en el primer viaje, lo descubre Cristóbal Colón en el primer viaje, lo apunta en el diario, el diario se pierde, pero tenemos resúmenes del diario y en eso consta que se descubrió en el primer viaje, pero vino en el segundo viaje. Y comienza y se inicia esta tierra, la isla de San Juan, llamada después isla de Puerto Rico, y había una civilización indígena. Nuestro primer gobernador se distingue asesinando nativos en el Higuey y tirándole los perros y los cañones y demás, y se le nombra pues para que venga como teniente de gobernador a Puerto Rico y se inicia ese proceso, un proceso importantísimo. Los primeros 3 siglos van a traer los africanos, va a hacer una serie de desarrollos tanto geográficos, fundación de los dos cabildos, el Cabildo de San Juan, el Cabildo de San Germán. La isla se divide por la mitad, una parte sustancial para San Juan, otra parte para San Germán, y los 3 primeros siglos pues son unos siglos de introducción, de desarrollo, de escasa población y de otra serie de circunstancias que no puedo indicarlas aquí. El siglo XIX, por el contrario, es un siglo de desarrollo de la personalidad o la nacionalidad de los puertorriqueños, y ahí es un siglo muy importante. Y en 1898, por diversas razones de geopolítica, de cuestiones de expansión imperial y de otras situaciones, pues Estados Unidos, una potencia que después de la guerra civil se convierte en un país sumamente desarrollado económicamente, con una serie de deficiencias que el licenciado José Martí Pérez pues, nos relata en sus libros, y eventualmente pues, van a declararle la guerra a España después de la enmienda Teller, y se inicia por lo tanto la guerra entre Estados Unidos, España y por supuesto Cuba, que estaba en insurgencia desde 1895, cuando Martí funda el primer partido revolucionario del mundo, que es el Partido Revolucionario Cubano, en Tampa Bay y en Nueva York, y en la sección de Puerto Rico de ese partido pues está integrada por independentistas anexionistas e independentistas separatistas, y eventualmente pues se da la invasión de Puerto Rico el 25 de julio del 98 y se inicia, por lo tanto, la dominación
de Estados Unidos sobre Puerto Rico que dura hasta nuestros tiempos. El libro de Jaime Rodríguez Cancel es un libro importantísimo. No me canso de indicarlo. Es un libro que hay que conocer y hay que leer y hay que estudiar, porque en ese libro Jaime, que ha tenido una experiencia vasta, como indiqué anteriormente, nos narra y nos expresa los distintos procesos del surgimiento del Instituto de Cultura, educación de la comunidad, la generación del 30, las grandes figuras de Pedreira, Margot Arce, Concha Meléndez, y otras, y Vicente Heier Polanco, el procedimiento que surge de eso, y ese siglo 20, comienza en el 98, dura hasta nuestros tiempos. Jaime Rodríguez Cancel nos narra con su experiencia teórica y práctica todos los procesos culturales que se han dado defendiendo la cultura nacional puertorriqueña, las tradiciones puertorriqueñas, la lengua natural de los puertorriqueños, que es la lengua castellana, el idioma español, y todos esos procesos a través de la óptica del Instituto de Cultura y de otras instituciones culturales. Creo que mi tiempo ya está por terminar. Señor No tienes moderador. tiempo, Carmelo. Carmelo lleva más que 10 minutos nada más. Ah, pues muy bien. Entonces, el libro nos narra cómo Jaime Rodríguez Cancel, trabajando en el Instituto de Cultura, muy cercano a don Ricardo E. Alegría Gallardo, Jaime se convierte en la persona que va a dirigir una serie de eventos importantes para Puerto Rico internacionalmente. Es decir, va a hacer una serie de viajes culturales que son importantes para difundir en América que Puerto Rico es un país de la América nuestra, como dijo José Martí, y que está subyugado colonialmente por Estados Unidos. En el libro, es un libro complejo porque toca Jaime Rodríguez Cancel cuestiones de las bulas pontificias, la Intercetera primera, la Intercetera segunda, Dudum Siquidem y las otras, Pius Fidelio y las otras bulas que permiten jurídicamente que España reclame para sí jurídicamente la posesión y la propiedad de estas tierras. Jaime trata todo esto a través de las 7 partidas o el fuero de las leyes del rey sabio. Se dice cómo se ganan reinos. Una de las maneras de entonces es que el sumo pontífice, de acuerdo a su papel reconocido por el ostiense, que es Dominus Orbi, el señor del universo, había otorgado Irlanda, Hibernia a los ingleses, había otorgado a los franceses el sur de Francia, las cruzadas del sur de Francia. Es decir, el Papa podía disponer, porque los pueblos de Europa lo reconocían, la teoría de los tienses. Pero esas teorías son cuestionadas de diversas maneras por Bartolomé de las Casas y por otros estudiosos, como ciertamente Francisco de Vitoria y otros estudiosos, no solamente clérigos, sino también catedráticos universitarios de Salamanca, la escuela salmantina. Francisco de Vitoria desmantela todas esas mitos de que los españoles podían estar aquí porque éramos amentes, se decía en el lenguaje de la época, no tenemos capacidad de autogobernarlo. Y Francisco de Vitoria destruye esa razón de poder poseernos, porque demuestran los pueblos americanos que podían y tenían capacidad de hacer una civilización como existía en el Anáhuac, la Federación del Anáhuac, los Incas, el Tahuantinsuyo y otros pueblos que demostraban capacidad de administración.
Por lo tanto, esa no vale. Otra era que había que traer la verdadera religión, y Victoria, que siendo un clérigo, había estudiado en París con Fenario y con los grandes autores y catedráticos de la Sorbona, ha estudiado Derecho Natural, ha estudiado también teología según Santo Tomás de Aquino, usando sus libros, conoce la teoría del tiranicidio y otras teorías que están avaladas por Santo Tomás. Y de esa manera Jaime Rodríguez Cancel nos va desarrollando una serie de temas fundamentales para que conozcamos desde nuestra perspectiva de puertorriqueño cómo nosotros tenemos una cultura válida, una cultura sólida, una cultura que se sostiene por sí misma. Además de eso, unas tradiciones que no son auténticas muchas de ellas, porque algunas las trajeron los puertorriqueños, a los cuales los españoles le impusieron infame esclavitud, y una de las causas importantes de Hostos, de Betance, de Segundo Ruiz Belvi, de los Quiñones, es la abolición o eliminación de la esclavitud. Es uno de los temas fundamentales de la puertorriqueñidad, y fuimos allá a la Junta Informativa de Ultramar para plantear que se elimine la esclavitud con indemnización o sin ella. Los cubanos no, los cubanos dijeron no, aquí ni hay que pagarme ni esclavo, no hay abolición. Demuestra la ética puertorriqueña, demuestra ese nimbo que tenemos los puertorriqueños de buscar la justicia. Y lo que desarrolla Jaime Rodríguez Cancel es en una serie de capítulos muy importantes, todo lo que estoy narrando, y cómo Ricardo Alegría y el grupo que estaba con él, Ignacio Lazagasti, Elías López Sobá y otras personas, Agustín Echevarría y otras personas, pues desarrollaron una institución clave para la defensa de la cultura puertorriqueña, esos centros culturales. Y Jaime, que ha estado dentro de todo ese programa y esas diversas ideas que don Ricardo, el querido maestro del salón de clase y amigo y colega, desarrolló. Jaime nos narra, y de una manera tersa, muy bien escrita, nos narra toda la cuestión desde el quinto centenario hasta la cultura puertorriqueña y la puertorriqueñidad. Creo que ya agoté mi tiempo. Carmelo, te quedan unos minutitos, como 2 minutitos. ¿Quieres aprovecharlos? Sí, cómo no. Es un libro importante porque ese tipo de libro no abunda en Puerto Rico. Yo fui discípulo de don Juan Manzano en la Facultad de Derecho, en el Departamento de Historia del Derecho de la Complutense en Madrid, y también fui discípulo de él en Letras primero, en Letras 1. Don Alfonso García Gallo también me obligó a tomar cursos de Derecho Indiano, además de los cursos obligatorios monográficos del doctorado. Me obligó a 3 o 4 clases adicionales que tenía que tomar, y fue para mí un deleite porque me asomé a una serie de personas como Juan Manzano Torres López, que es visigotista, Juan Manzano, y otros autores cubanos y mexicanos que estaban también estudiando el doctorado en la Complutense en Madrid cuando yo estuve. Y puedo dar fe como profesor catedrático de Historia del Derecho puertorriqueño, que enseño desde 1969 hasta ahora. Son 55 años, 54 años, 55 años. Empecé en el 69 y ahora inicio el jueves otra vez el curso, siempre con mucha alegría, con cosas nuevas. Es un curso que lo doy de manera tal que los estudiantes están interesados en el mismo, diciendo y planteándole una serie de interrogantes importantes de la historia cultural, la historia jurídica y la historia de Puerto Rico, el derecho indiano y el derecho histórico puertorriqueño, que comienza, diríamos, por allá por 1789 y dura hasta el 98, y luego la segunda parte con la generación del 30.
Excelente, Carmelo. La verdad es que me gusta cómo va esta actividad porque así en forma de conversatorio y espontaneidad, pues es como que cala más profundo. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que si tuviéramos 2 horas Carmelo tenía para hablar sobre Jaime Rodríguez Cancel sin repetir ninguno de los puntos. Así que agradecido, Carmelo. Voy entonces a pasar al doctor Juan Hernández Cruz. Voy a hacer lo propio. Destacado sociólogo, historiador, ensayista, numismático, coleccionista y autor puertorriqueño. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en 1972 y su doctorado en Sociología en New York University en 1982, con especialidad en emigración y grupos minoritarios. Entre 1983 y el 2002 se desempeñó, entre otras responsabilidades comunitarias y profesionales, como profesor de Sociología y decano de facultad en la Universidad Interamericana, así como catedrático de Sociología del 2002 al 2019, años en los cuales también dirigió el Centro Investigativo de América Latina y el Caribe. Actualmente es profesor honorífico de Ciencias Sociales y Artes Liberales de la Universidad Interamericana. Es miembro fundador de la Academia de la Historia de San Germán y del Museo de la Historia de San Germán. Por varias décadas ha sido el editor de la revista Huellas del Círculo de Recreo de San Germán. Es académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia y miembro correspondiente extranjero de un nutrido grupo de academias latinoamericanas. Es además académico correspondiente de la Real Academia Española desde el 1997 y miembro electo en 2013 de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. Sus áreas de interés investigativo han sido los temas de migración, persecución política, el mueble y los artesanos puertorriqueños, la historia caribeña, las manifestaciones sociológicas en distintas facetas de la historia puertorriqueña, temas para los que ha publicado una cantidad importante de libros y ensayos monográficos. Su último trabajo, La migración china a la República Dominicana, visión sociológica e histórica, que fue una reseña del libro del destacado sociólogo y académico dominicano José Ches Checo, titulado La migración china en República Dominicana, 1862 al 1961, fue publicado por el periódico Claridad apenas hace unas semanas atrás. Así que le doy paso al doctor Hernández Cruz con su ponencia y su comentario sobre el libro de Jaime Rodríguez Cancel, El Quinto Centenario. Adelante, doctor Hernández Cruz, y tiene también 20 minutos. Adelante. Sí, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Escuchamos bien, doctor. Muy bien. Lo interesante de este tipo de actividad es que los exponentes suelen tener diferentes estilos, diferentes maneras de presentar sus hallazgos, de presentar sus presentaciones, valga la redundancia. Y yo me circunscribí a escribir, por lo tanto estaré leyendo con el propósito de ceñirme al tiempo que me corresponde. Comienzo entonces. El libro que nos ocupa esta noche se inicia con una extensa y minuciosa investigación que es avalada con una impresionante bibliografía que denota la dedicación del autor al tema. La trayectoria profesional del autor también da fe de su dedicación. Ha sido, además de profesor universitario, con la consabida dosis de investigación y de trabajo de oficina que ello conlleva. Es estudioso además de las políticas culturales y las comunicaciones, tanto en Puerto Rico
como el Caribe. Desde la cátedra ha impartido innumerables cursos sobre estudios culturales puertorriqueños, políticas culturales en Puerto Rico, historia del Caribe y de Puerto Rico, en el contexto del Caribe contemporáneo. Ha publicado también varios libros sobre el tema, entre ellos La Guerra Fría y el sexenio de la puertorriqueñidad, afirmación nacional y políticas culturales, publicado en el año del 2007. También Puerto Rico y Estados Unidos, conversaciones sobre geopolítica y poscolonialidad, en coautoría con el fallecido amigo Juan Manuel García Pasalacua, publicado en el año 2017. Y ha publicado Rodríguez Cancel también el libro que presentamos hoy, El Quinto Centenario, Historia y Política Cultural, publicado tan reciente como el año pasado. Ya el autor disertará sobre sus interpretaciones del quinto centenario y lo hará no solo desde la perspectiva del dominante, sino también desde la perspectiva del dominado, estableciendo una posición reflexiva, pero a su vez crítica. Por eso entonces yo veo mi función como presentador aquí hoy como la de formular una hoja de ruta que nos ayude a transitar por tan compleja obra. El primer capítulo entonces abre con el sugestivo título, y cito, La continuidad del pasado en el presente. Cierro la cita, que a su vez se inspira en una cita de Edward W. Said, que lee así, y cito de nuevo, las ideas, las culturas y las historias resultan ser construcciones reproducidas y propagadas desde el poder, tanto el económico como el político y el cultural. Por ello, quien controla el presente controla las interpretaciones del pasado y promueve sus modelos de dominio para el futuro. Cita esta que se confunde con el mismo pensamiento del doctor Rodríguez Cancel, quien nos invita a una reinterpretación de los complejos significados del quinto centenario del descubrimiento de América, así como sus legados, los cuales, dice él, se encuentran en conflicto intenso en esta segunda década del siglo XXI y habrán de determinar los perfiles hasta el final del siglo. Pasa revista también por las diferentes etapas históricas y sus características, subrayando los conceptos que le caracterizan. Estos son capitalismo tardío, posmodernidad, neoliberalismo, concepción dominante de la modernidad y muchos otros. Según se desenvuelve su narrativa en el capítulo en cuestión, irá presentándonos la evolución del proyecto de quinto centenario y los verdaderos intereses detrás de este, al igual que los cuestionamientos sobre quiénes fueron los primeros que establecieron contacto en América o con América históricamente, y presentando la evidencia arqueológica surgida contemporáneamente que le sustenta. Me refiero a las exploraciones chinas del tardío siglo XIV que anteceden a la gesta colombina. El capítulo se constituye en una revisión de nuestra historia,
de cómo se ha forjado esa historia y de la resistencia desconocida o no contada en la mayoría de los casos. Tema tratado más adelante en el capítulo, pero esta vez desde la nueva relación de Puerto Rico con Estados Unidos, iniciando con la ocupación militar que derrocó al gobierno autonomista de 1897, o más bien que lo marginó o ignoró, subordinando el país a los intereses económicos de las corporaciones azucareras y de los diversos modos de explotación económica. Palabras textuales. Más adelante, en el capítulo 3, se presentan, y cito, los imperialismos, cierro la cita, característicos del expansionismo estadounidense. Y él se refiere al transsocrático que descansa en el poderío naval y se caracteriza por, cito, extracontinentalidad hasta el imperialismo contemporáneo, caracterizado por él, caracterización que es muy común, el llamado capitalismo salvaje. En este capítulo también se explica la americación de nuestra economía y nuestra vida, pues como el autor se extenderá a nuestra política y educación, pero también añado yo a nuestra vida social en general. El análisis se cierra con una definición y resumen del concepto nacionalismo cultural, que él define, y cito, como nuestra puertorriqueñidad en todas sus dimensiones y expresiones, y que ve posicionada, continúo la cita, como una fuerte expresión de nuestra identidad ante una historia de intervención continua. Cierro la cita. Esto, independientemente del desconocimiento por muchos de sus propias raíces históricas. Continúa su relato en el último capítulo del primer volumen con una disquisición de cultura, donde culmina esta frase esperanzadora, y cito, se erige la cultura, además de instrumento de opresión, en recurso de resistencia. Cierro la cita. Expandiendo la concepción contemporánea de la relación de cultura con desarrollo y libertad, y partiendo de la evolución histórica de los derechos humanos. Rodríguez Cancel se refiere también en el último capítulo de este primer volumen a los casos específicos de Cuba y República Dominicana, en que estos vieron la celebración del 5º centenario en contraste con España, pues para ellos significó revisar el complejo proceso de mestizaje y romper con la tradición eurocéntrica prevaleciente hasta entonces. El libro tiene un segundo volumen que es más corto, pero no menos importante. En ese segundo volumen, el autor, segundo volumen que está compuesto por unos 3 capítulos y donde se abarcan la historia, la economía, la política y la cultura de Puerto Rico, lo que él ha denominado la restauración cultural puertorriqueña. Cito de nuevo
restauración cultural puertorriqueña, cierro la cita, producto de las batallas por la cultura. Es ahí donde Rodríguez Cancel nos presenta su hoja de servicio a lo largo de su vida, narrando sus ejecutorias junto a un catálogo de ilustres puertorriqueños que incluye a don Ricardo Alegría, que incluye al amigo Carmelo Delgado Cintrón, que incluye al amigo Elías López Sobá, Rodríguez Morales, un grupo de hombres que podríamos considerar relacionados con esa restauración cultural puertorriqueña que hoy nos sirve como dique en el devenir histórico. En fin, estamos ante un libro, como ha dicho el autor, complejo. En realidad lo ha repetido Carlos Rivera, también el amigo Delgado Cintrón. Es un libro complejo, es un libro difícil de leer, es un libro que requiere tiempo para el pensamiento y nos lleva a la más profunda de las reflexiones históricas y culturales. Y es un libro que interesantemente se publica en un momento en que se manifiesta la más abismal crisis en la enseñanza de la historia en Puerto Rico. Me refiero a la crisis del desmantelamiento de los departamentos de historia del currículo universitario. Tanto en la Universidad de Puerto Rico, nuestra Universidad Nacional, como las universidades privadas del país. No obstante, debemos sentirnos optimistas de que sabremos combatir con éxito ese nuevo intento de robarnos el pasado, nuestra historia. Al compañero Rodríguez Cancel, mis más profundas felicitaciones por tan monumental obra y deseos de que la buena salud y el optimismo le acompañen en los próximos años, en lo que constituye su nuevo apostolado que también es nuestro apostolado. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Se me ha ido el... Está en mute, doctor Rivera. Gracias, yo mismo me puse el mute y mira eso. Lo que estaba diciendo, gracias al doctor Hernández Cruz por tan excelente exposición. Al igual la exposición buenísima de Carmelo. Voy a proceder a leer la breve reseña de Josué Camaño Dones y luego Josué pues tendrá 20 minutos, al igual que Carmelo y Juan, para exponer sus comentarios. Josué realizó sus estudios de bachiller en Historia Europea y sus estudios de maestría en Historia Colonial de Puerto Rico, ambos por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Más adelante realizó estudios doctorales en el Departamento de Historia de América I de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Historia Colonial de Puerto Rico y de Paleografía y Diplomática en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y asociado en Investigaciones y Paleógrafo en el Centro de Investigaciones Históricas de la misma institución. Por 15 años, del 2007 al 2021, se desempeñó como profesor de Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. También en esta misma institución se desempeñó entre el 18 y el 21 como decano asociado de Asuntos Académicos y por un corto periodo de tiempo de transición como decano de Asuntos Académicos y rector interino. Fue presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores del 2012 al 2014 y a partir del 2018 es el presidente de la Junta de Directores de la Red de Archivos de Puerto Rico, Archirred. Es académico de número de la Academia de la Historia de San Germán y miembro correspondiente extranjero
de la Academia Dominicana de la Historia. Es miembro de varias organizaciones y asociaciones de historiadores de la región del Caribe y de Latinoamérica. Es especialista en historia social, económica e institucional de Puerto Rico colonial, siglo XVI al XVII, y en paleografía y diplomática hispanoamericana, siglos XVI al XVIII, en cuyos temas ha publicado un número muy nutrido de ensayos monográficos. En la actualidad se encuentra coeditando los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, volúmenes 3 y volúmenes 4, que contienen los periodos entre 1554 y 1594, que serán publicados ahora en el 2023. Así que, Josué, es todo tuyo los próximos 20 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rivera Vélez, presidente de la Academia de Historia de San Germán. Me uno a la celebración del 450 aniversario de la Fundación de San Germán, donde radica hoy día, en las Lomas de Santa Marta. Muy buenas noches a todas y a todas, en especial a nuestros queridísimos ponentes, Juan Hernández y al doctor Carmelo Delgado Cintrón, y por supuesto a nuestro queridísimo decano, como aún le digo, Jaime Rodríguez Cancel, autor de la obra que está siendo reseñada en la noche de hoy, y por supuesto a todos los presentes. He preparado un texto porque para manejar una obra de la envergadura como la que nos ha delegado el profesor Rodríguez Cancel, pues amerita uno ceñirse a algo por escrito, si no divagaría bastante en relación a la obra. Quienes conocemos al doctor Jaime Rodríguez Cancel sabemos que es un gran conversador. Es de los pocos que a través de los años ha cultivado el don de la palabra hablada, pero también la escrita. Y viene a ser como aquellos viejos parroquianos de bar en plaza que pasaban las tardes juntos conversando y maravillando a otros mientras contaban sus historias de vida, que siempre son historias políticas, repletas de anécdotas de lo que atestiguaron en su tierra y en otras partes. Porque contar una historia siempre es contar lo vivido, aunque la historia parezca lejana en el tiempo y en el espacio. Ya lo dijo el viejo Heródoto, viajero incansable y gran conversador, que la historia siempre es la historia de lo visto, de lo vivido. El libro que hoy se presenta, titulado por su autor El Quinto Centenario, Historia y Política Cultural, en 2 volúmenes, bellamente diagramado por Editorial 360 Grados, dirigida por el compañero y amigo, el doctor José Murati Toro, es el resultado tallado mediante la palabra escrita de una larga conversación iniciada allá en una tarde de noviembre de 1985 con el profesor José Benjamín Torres, ya fallecido, que en paz descanse, y continuada a lo largo de los años con otros colegas en torno al 5º centenario del descubrimiento de América y su significado histórico. Nos recuerda Rodríguez Cancel que cuando inició aquella conversación con José Benjamín, que al leer un trabajo que Benjamín le había dado para que se lo comentara, dijo lo siguiente, le citó lo siguiente, le dijo a Benjamín lo siguiente, y cito: el encuentro es celebrable, la conquista es censurable. Y aquí, en esta cita, radica la apuesta del libro que nos ocupa en la noche de hoy. Y cito: debemos estudiar este proceso y divulgarlo. Fue lo que le contestó Rodríguez Cancel a José Benjamín. 37 años después, luego de muchos ires y venires, de acumular experiencias de vida y de trabajo en el mundo de la cultura, la educación y la academia puertorriqueñas, el doctor Rodríguez Cancel al fin pone por escrito el resultado de una larga conversación, de una investigación, de una reflexión que lo ocupó por las últimas casi 4 décadas. La presente obra está dividida en 2 volúmenes, como ya indicaron los compañeros antes de mí. En el primero encontraremos los capítulos 1 al 4 y en el segundo los capítulos 5 al 7, con una abundante bibliografía especializada, como por ejemplo las obras de Zygmunt Bauman, Immanuel Wallenstein, Slavoj Žižek, Alain Touraine, Yanis Varoufakis, Paul Mason, Manuel Lucena, Lucien Febvre, Marc Bloch, Carlos Pereira, Gregory Yustanis, entre muchos y muchas otros grandes pensadores modernos, y con una igual de abundante bibliografía primaria, constituida por fuentes de archivos, como por ejemplo periódicos, correspondencia diversa, informes oficiales, discursos, boletines, revistas y un largo etcétera. Muchas de estas fuentes referidas en las 1047 notas a pie de página. La obra en su conjunto es una contribución magistral al estudio y entendimiento de nuestra historia cultural y a la vez que devela los entresijos del devenir histórico puertorriqueño y, por qué no, caribeño y hasta latinoamericano, en su paso por la modernidad
hasta los últimos 500 años, a la vez que rechaza, en palabras de Félix Rey Huertas, y cito, las pobremente renovadas justificaciones de los viejos imperios y sus condenas a la imperiofobia. Fin de la cita. En el capítulo primero, titulado La batalla por el pasado en la conquista del presente, nuestro autor reflexiona sobre la continuidad del pasado en el presente, sobre la historia como un campo de batalla, sobre la colonialidad del saber, un aspecto muy importante en esta obra, y cómo enfrentar esto con un saber descolonizado, sobre la cultura y la resistencia en el bloque histórico moderno, sobre la nación y la cultura, sobre la crítica colonial y el paso al postcolonialismo, sobre los derechos, políticas y relaciones culturales, sobre la civilización eurocéntrica y su paso a la cultura del espectáculo, y sobre las conmemoraciones, recolonizaciones y la nostalgia imperial. En el capítulo 2, titulado Encuentros, Desencuentros y Choques, la conquista euroestadounidense de América 1492 a 1898, Rodríguez Cancel recorre los orígenes y consecuencias de la primera expansión europea sobre América y trata asuntos como la modernidad y el colonialismo ascendente vistos a través de la civilización, los imperios y el eurocentrismo en el sistema mundo. Trata sobre las civilizaciones originarias de América, antes del choque e imposición de las culturas europeas sobre África en el Caribe y los orígenes de una unidad contrastada, abordada y los objetivos de las conquistas, aborda los objetivos de las conquistas y la explotación aurífera y su integración a la economía atlántica. Asimismo, estudia en este capítulo la frontera tropical y el sistema de plantación azucarera, la esclavitud africana y la resistencia cimarrona, aborda el reparto colonial de América y el Caribe y el papel que jugaron potencias como España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Nos traza el autor la Revolución Atlántica y el papel que jugaron en ella los Estados Unidos de Norteamérica, Haití y América Latina. Analiza la geopolítica de Estados Unidos, su extensión territorial y la misión de este joven imperio, el expansionismo extracontinental de Estados Unidos y su política imperial intervencionista. Dibuja asimismo en este capítulo los últimos días de España en América y su ocaso imperial hasta el desastre de 1898 y finalmente trae a escena al Puerto Rico que pasa de ser colonia militar española a colonia militar estadounidense. En el capítulo 3, titulado Estados Unidos, España y Puerto Rico en el siglo americano corto, el autor estudia el periodo o siglo corto, como le llama, de la americanización global. Reflexiona sobre el pasado y propone una visión postcolonial. Se adentra en la otra historia de los Estados Unidos, pasa por el segundo imperialismo estadounidense y su expansión extracontinental, expone los resortes del intervencionismo militarista financiero y la política del buen vecino, aborda cómo los de la Pax Americana, asuntos como los de la Pax Americana, la Guerra Fría y la política del buen socio. Regresa luego en este apartado a España para analizar los periodos que van desde el desastre de 1898 a la Guerra Civil, del franquismo a la democracia y la transición española. Se detiene luego nuestro autor en una coyuntura que le es bien cercana por ser uno de los testigos de primera mano que pueden hablarnos sobre el asunto, es decir, la celebración del 5º centenario y la iberoamericanidad en 1992. También analiza en este capítulo al Puerto Rico contemporáneo, la americanización de su economía, su política y la educación, la Gran Depresión, sus efectos y los proyectos de reformas, avanza en los estudios del tránsito de la sociedad agraria a la sociedad industrial puertorriqueña y culmina con el Puerto Rico de hoy. En el capítulo 4, titulado Cultura, Desarrollo Económico y Democracia Social, Rodríguez Cancel se mueve como pez en el agua, pues como experto en el tema que es, analiza el tema de la cultura y su desarrollo como pilar de la libertad, analiza los proyectos y políticas de cooperación cultural hemisférica, problematiza el 5º centenario de 1992 y las diversas respuestas que emanan desde América Latina y el Caribe. Pone de ejemplo el caso de la República Dominicana, las conmemoraciones que se llevaron a cabo en Hermana Isla y la defensa de la evangelización
el caso de Cuba y su respuesta asimismo al quinto centenario en el 92, y culmina con una reflexión de cara a un futuro donde se reencontrarán los dos mundos y, por supuesto, dándole voz a los sin voz de Indoamérica y Afroamérica. En el capítulo quinto, titulado Historia, Economía Política y Política Cultural, el autor trata sobre la globalización y su impacto en la cuenca del Caribe, sobre Puerto Rico y su situación como territorio no incorporado, su militarización y caribeñización, estudia el lugar de Puerto Rico en el Caribe en la época de la globalización tardía y finaliza con el estudio de la revolución cultural y las guerras culturales iniciadas a partir de los años 60 del pasado siglo XX, de los que también fue un protagonista destacado el doctor Rodríguez Cancel. En el capítulo sexto, titulado La batalla por la cultura y la restauración cultural puertorriqueña, Rodríguez Cancel aborda la crisis colonial y cultural en el Puerto Rico contemporáneo, el desarrollo de las reestructuraciones, la aparición de instituciones culturales paralelas y la resistencia ante estas innovaciones. Y ya finalmente, en el capítulo séptimo, titulado Fortalecimiento de las políticas culturales puertorriqueñistas e internacionalización, 1988 a 1993, nuestro autor cierra su obra con el estudio de la consolidación de las políticas culturales en Puerto Rico, su interpretación de Puerto Rico como frontera lingüística, el análisis de la política cultural internacional y las relaciones culturales de Puerto Rico, la puesta en escena de los diversos quintos centenarios de Puerto Rico entre 1992 y 1993, y finalmente cierra su obra con una reflexión en torno al significado o significados de centenario de cara al presente y al futuro. Aquí acoto que cuando el doctor Rodríguez Cancel habla de esos diversos quintos centenarios de Puerto Rico, nos acerca a distintas conmemoraciones que se llevaron a cabo en distintas partes de Puerto Rico por distintos actores políticos o culturales que tuvieron distintas interpretaciones en torno a ese centenario, los religiosos, algunos municipios o grupos culturales. Finalmente, una reflexión que emana de la obra del doctor Rodríguez Cancel. De la casa de la abuela no hemos salido, pero es que, como dice Rodríguez Cancel, y cito, existe otra casa mayor fundada desde los múltiples pueblos americanos con los cuales nos hemos encontrado en nuestras historias, testimonios de afirmación y resistencia. La conciencia y el aprecio de nuestra herencia común ha sido el mejor regalo que hemos recibido y el mejor recurso con que contamos para transformar las consecuencias de la historia en una visión de solidaridad para un futuro que construimos todas y todos. La reflexión sobre los dos descubrimientos nos ha conducido al más valioso, al nuestro. Cita del doctor Rodríguez Cancel. Muchísimas gracias. Josué, muchísimas gracias nuevamente. Excelente exposición. Son las 7:37. Esto es para acabarse a las 8, pero unos minutitos que nos pasemos no es nada. Voy entonces a proceder a leer la reseña de Jaime. En ella me voy a detener un poquito más y luego le vamos a dar la oportunidad a Jaime que también por 20 minutos exprese todo lo que tiene que compartirnos con respecto a su bebé, que esta obra, que como comenté al principio, pues se ha convertido en referencia obligada en el tema que nos corresponde. Jaime Rodríguez Cancel ha dedicado su servicio profesional a la educación superior, la administración universitaria, la administración de políticas culturales gubernamentales, las comunicaciones académico-culturales y la investigación académica. Ha ocupado las posiciones de director de la Escuela de Artes Plásticas, la Dirección Auxiliar de Promoción Cultural y la Subdirección Ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En estas funciones colaboró estrechamente con el Departamento de Estado de Puerto Rico, desde el Comité Técnico de Relaciones Internacionales, representando al ICP, Instituto de Cultura Puertorriqueña, en diversos proyectos de internacionalización. En la entonces Universidad del Este, hoy Universidad Ángel Méndez, se desempeñó como ayudante especial del rector y decano de la entonces Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, de la cual es miembro de su facultad con rango de catedrático asociado.
En la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero se desempeñó además como investigador de Historia Política y Cultural. Es además miembro de la Junta Asesora del Rector y de la Junta Asesora de Investigaciones del Centro de Investigaciones de la Biblioteca. Moderó por una década el programa Unevisión, transmitido por el Canal 40 en Puerto Rico, así como los programas de Paliqueando, producido para el programa de Ciencias Sociales y Humanas, así como Utopística y Latitud 18, producidos por la Biblioteca Jesús T. Piñero. Recientemente finalizó sus responsabilidades como decano de Asuntos Académicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe por segunda ocasión. En esta institución se desempeñó además como catedrático, impartiendo los cursos de Historia del Caribe Contemporáneo y Puerto Rico y el Caribe Contemporáneo. Además, impartió los cursos de Introducción a los Estudios Culturales Puertorriqueños, Políticas Culturales en Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña 1955 a 1973 y el Seminario de Investigación, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Medio Siglo de Promoción Cultural Nacional, 1955 al 2005. Fue miembro de la Junta Directora de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, ocupando la posición de vicepresidente. Ocupó además la posición de presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Fue nombrado por el presidente del Senado de Puerto Rico para integrar la Comisión Puertorriqueña para la Identificación de los Restos de Ramón Power y Giralt, junto a las delegaciones del Smithsonian Institution de Washington y la Universidad de Cádiz. Además, designado por el secretario de Estado para integrarse como colaborador de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores en el Instituto de Formación Ciudadana, trabajando con proyectos de ciclos de conferencias internacionales y proyectos de diplomacia académica. Posteriormente fue invitado por el secretario de Estado para integrarse al Instituto de Asesoría y Formación Internacional, desarrollando 4 seminarios de posgrado y luego coordinando los esfuerzos para la creación de la primera maestría en Relaciones Internacionales impartida desde el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Fue además uno de los organizadores de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales. Recibió de manos del doctor Ricardo E. Alegría la medalla de reconocimiento cultural que lleva su nombre. Ediciones Puerto publicó su texto La Guerra Fría y el Sexenio de la Puertorriqueñidad, Afirmación Nacional y Políticas Culturales, el cual fue reconocido por el Instituto de Literatura de Puertorriqueña en el 2007. La Universidad del Este publicó Futuros Alternos, la política pública estadounidense sobre Puerto Rico de 76 al 80. En 1976 publicó Puerto Rico y Estados Unidos, Conversaciones sobre Geopolítica, Geocultura y Postcolonialidad, editado por Ediciones Lucinia. Presenta este año el 5º centenario de la dominación de América, Historia y Política Cultural, apoyado por la Universidad Ana G. Méndez y el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Trabaja actualmente en las siguientes investigaciones individuales: Puerto Rico y Estados Unidos en la era del Imperio, gobernadores militares y la ley Foraker entre 1898 y 1900, derechos, políticas y relaciones culturales en Puerto Rico entre 1955 y 1993, así como historia y descolonización, la libre asociación y los documentos desclasificados del presidente James Carter entre 76 y 1980. Por último, promueve 2 grupos de investigadores en torno a una historia comparada de los territorios ultramarinos de Estados Unidos, séanse Puerto Rico y las Vírgenes, Guam, Samoa, Islas Marianas e Islas Marshall, y la historia de los gobernadores estadounidenses designados en Puerto Rico, imposición y resistencia a la americanización, 1900 a 1947. Y al igual que con Josué, con Hernández Cruz y con Carmelo, podemos estar hablando sobre la trayectoria de Jaime por horas, pero dado las limitaciones de tiempo, pues hemos hecho una breve justicia en cuanto a exponerles a todos aquellos que no conocen la trayectoria de Jaime en estos pocos párrafos, un poco de esa gran aportación al país, al igual que las de Carmelo, Josué y Hernández Cruz. Así que Jaime, distinguido amigo, colega, profesor, etcétera, etcétera,
El resto del tiempo es tuyo. Adelante con, ¿verdad? con ese compartir de ser el padre, ¿verdad? De esta criatura que tanto los distinguidos comentaristas pues, han reseñado brevemente para el público que está aquí presente hoy y al que nos va a estar escuchando más adelante en diferido por nuestros canales sociales. Así que buenas noches, Jaime, y bienvenido nuevamente con toda la efusividad que corresponde. Muchas gracias. Vamos a darle aquí. Y prende la camarita, yo voy a apagar la mía y me voy a poner en Exacto. mudo por aquí. Ahí está. Ya te vemos, Jaime. Muy bien. Muy buenas noches. Aquí estamos todavía en este aprendizaje tecnológico obligado y maravilloso, ¿verdad? Una gran contradicción, pero maravilloso al fin. Quisiera comenzar mi intervención agradeciéndole al doctor Carlos Rivera Vélez por su invitación a compartir con estos colegas extraordinarios, el doctor Carmelo Delgado Cintrón, el doctor Juan Hernández Cruz, el doctor Josué Camaño Dones, este texto que, como ya le había anticipado a ustedes, Josué, es una reflexión que comienza en el año 1985, cuando yo no tenía idea de cuáles eran los proyectos de celebración del quinto centenario que estaba auspiciando el gobierno de España en aquel momento, en su búsqueda de posicionamiento europeo, que había comenzado con las Olimpiadas de Barcelona y continuaba con la Feria Mundial de Sevilla y todas estas actividades de conmemoración a nivel internacional. Benjamín me hizo compartió conmigo su presentación que iba a hacer ante la Organización de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos en América, que había sido convocado por Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Y con una lectura rápida de unos 30 minutos, yo pude compartir plenamente su análisis y sus conclusiones y llegar, como muy bien nos recordó Josué, a una conclusión fundamental: el encuentro es celebrable, pero la conquista es censurable. Así que esto comienza en el año 1985. Llegamos a la conclusión de que había que ampliar este estudio. El querido compañero muere muy joven, este historiador cuameño, excelente, extraordinario, muere muy joven, y por eso yo le estoy dedicando esta obra al querido amigo. Lo que yo no tenía idea en ese año 1985 es que después de tantas décadas saldría a la luz un libro que respondió a esas inquietudes, pero algo que yo creo que es muy importante compartir con todo el auditorio es lo siguiente: que lo que comenzó como un análisis fundamental de la conquista, la colonización, ese choque de civilizaciones impuestos, se ha convertido también en una referencia necesaria para muchas de las crisis que están ocurriendo al presente. Solamente les voy a mencionar dos. En los Estados Unidos, el gran debate que se está dando entre el proyecto 1619, no es un proyecto de ley, es el proyecto de investigación de la presencia de la esclavitud en los Estados Unidos desde que se fundó el primer poblado de colonos, ¿verdad? Y la visión patriótica, ¿verdad? Y patriótica entre comillas, porque deja la inmensa mayoría del pueblo estadounidense fuera, que es lo que se llama el proyecto 1776, que es la historia patriótica. Y para mí esto es muy importante porque nosotros tenemos que comprender las causas, las razones que se están dando, por un lado, de las antiguas potencias europeas imperiales de volver a plantear nuevos proyectos imperiales, ¿verdad? Vemos entonces cómo pueblos, poblaciones comienzan entonces a derribar las imágenes de esos héroes, de esa visión patriótica. No solamente Cristóbal Colón,
no es solamente Cristóbal Colón a lo largo de toda América Latina, es Cristóbal Colón también cayendo desde sus esculturas en la propia metrópoli española. Así que en ese sentido, esta reflexión crítica sobre estos 500 años de historia y lo que representó para los pueblos americanos, pueblos originarios, Indoamérica, Afroamérica, resulta ser algo que para mí no lo había podido prever, obviamente, en el año 1985. Uno de los principales, el libro es un libro complejo, como han planteado los compañeros, complejo en ese capítulo introductorio, que es un manejo de teoría, es complejo por la diversidad necesaria del análisis. 500 años de historia no son fáciles de abordar. Y 500 años de historia desde una perspectiva crítica es muy difícil de abordar también. Ahora, yo quiero plantear una preocupación fundamental que está presente a lo largo del texto, son las consecuencias de lo que se ha llamado la batalla presente por el control de la memoria del pasado. Esto es un problema, esto es una situación que lo estamos viendo en múltiples sociedades, donde hay una visión de control, de lucha. Y en ese sentido, vamos a ir en sotraverso. La historia se ha convertido en un campo de batalla. ¿Para qué? Para poder interpretar críticamente ese pasado. Así que las consecuencias de la batalla del presente por el control de la memoria del pasado y sus significados. Una lucha compleja de múltiples consideraciones, designaciones y símbolos, retada desde los ámbitos políticos, culturales, educativos dominantes, subrayo de los ámbitos educativos dominantes, porque estamos también viendo un proceso de cierre paulatino de los espacios democráticos y críticos en los ámbitos educativos, principalmente también los universitarios. La memoria no solo se encuentra rota, como había explicado o expresado Arcadio Díaz Quiñones, sino como están expresando con unas preocupaciones renovadas historiadores catalanes como Martín Cruz, a quienes le preocupa lo que ellos designan como el porvenir de la memoria en el mundo contemporáneo. La memoria es un campo de batalla, máximo como en Europa. Ahora mismo hay antiguos imperios que están planteando la renovación de sus viejos sueños bastante caducos. Concluyen estos historiadores catalanes que la memoria se encuentra desactivada. El pasado para ellos ha sido coartado por interpretaciones ahistóricas, nostálgicas, llenas de fantasías y sumidas en una deformante falsa conciencia. Para el crítico indio Ashish Nandi, la memoria del colonizado se ha convertido en una enemiga interna. Tenemos que combatirla también. Y para el historiador francés Serge Grusinski, esa memoria se encuentra mutilada. Así que no solamente rota, esa lucha por la memoria, esa lucha por la comprensión, la interpretación del pasado para poder confrontar el presente y construir el futuro, es un campo de batalla. La batalla por el pasado desde el presente y la del presente por el futuro requiere la presencia activa del historiador y su propuesta de reencuentro con el pasado, no como el retorno a la casa de la nostalgia, sino como la reconstrucción de la memoria aturdida y falsificada, entre otros, por los medios de comunicación y su uso distorsionante, la propaganda política, la mentira deformante, repetida y confusa, la gran mentira designada falsamente como la posverdad o verdad alternativa. Esta es una tarea urgente para confrontar, responder, detener y superar las crecientes marginalidades del presente.
Esta batalla desde el pasado por el presente requiere de la elaboración de un saber descolonizado. El conocimiento, el saber hay que descolonizar. Particularmente para comprender la geopolítica dominante, no solamente la del quinto centenario, sino la geopolítica de ese mundo, de esa modernidad con esa otra cara que fue la colonialidad y el colonialismo que sencillamente todavía estamos confrontando. Particularmente para comprender la geopolítica dominante, repito, sus expresiones geoculturales. La cultura no es una práctica desarticulada, distante de la práctica geopolítica, y tampoco la cultura como una herramienta de resistencia de los dominados. Debemos de reconocer la relación entre el imperio, la nación y su cultura. Esto es un ejercicio que queda claramente ilustrado a lo largo de ese análisis de los 500 años. Hay que promover una crítica colonial y un poscolonialismo crítico, así como una redefinición de los significados de las falsas e impuestas celebraciones y conmemoraciones ajenas. Debemos de confrontar y refutar los intentos de las recolonizaciones de todo tipo y la nostalgia de algunos viejos y nuevos imperios. En el primer texto voy a confronto las interpretaciones dominantes del largo periodo de encuentros, desencuentros y choques que representaron estos 500 años de la extensa conquista europeo-estadounidense de América y del mundo entre el 1492 y el presente. Me acerco a las historias del medio milenio, los significados de la modernidad y el colonialismo, producto de esa modernidad, las consecuencias de los sucesivos imperios hegemónicos, sobre todo en nuestro hemisferio y espacio caribeño, la destrucción fanática de las civilizaciones y culturas originarias, la desvalorización racista del rico legado de África en América, no solamente desde su impuesto y valioso trabajo esclavo, sino desde sus reelaboraciones socioculturales que representaron los palenques y los quilombos cimarrones, así como las imposiciones sobre el Caribe que lo convirtieron en la frontera imperial, pero también en una frontera tropical. De igual forma, consideré en este primer texto el doble expansionismo estadounidense, tanto el continental como el ultramarino, el desastre español del año 1898 y sus consecuencias retardatorias para la nación ibérica. Me refería además a las historias comparadas de Estados Unidos, España y Puerto Rico, por una razón muy sencilla. En muchas ocasiones, el mundo de la información, la documentación estadounidense no existe. Es como si se escribiera la historia mirándonos desde un espejo. Entre nuestra recolonización desde el 1898, vemos también la imposición de la americanización y la resistencia tanto política como cultural, así como sus fallidas imposiciones de subordinación económica y política que han postrado al país desde los inicios del siglo XX. Me acerco a la propuesta española de celebrar el quinto centenario del mal llamado descubrimiento de América a partir de la reelaboración de un falso occidentalismo americano en el sentido hegemónico que ya el doctor Hernández Cruz había planteado del pensamiento orientalista de Edward Said, en un intento de configurar un bloque histórico desde una iberoamericanidad inexistente y subordinada a una España en un reposicionamiento continental. En otras palabras, esa conmemoración del quinto centenario, pues sí, tuvo un componente de reflexión histórica, proyectos de naturaleza cultural, pero el espacio dominante fue el de la geopolítica española, buscando un posicionamiento europeo y también un posicionamiento en América Latina, creando esta nueva Iberoamérica, pero bajo
nuevamente el dominio español. El segundo volumen para mí es muy importante porque es el único texto que hay sobre la reflexión de ese legado de construcción de políticas culturales de afirmación puertorriqueña que se inauguró en el 1955 con el doctor Ricardo Alegría, que se extendió hasta su salida en el 1973, que continuó de una manera bastante débil bajo el profesor Luis Manuel Rodríguez Morales. Luego vemos los intentos bajo el gobierno de Carlos Romero Barceló y la doctora Leticia del Rosario de desmantelar el Instituto de Cultura, de confrontar los proyectos de afirmación de la cultura puertorriqueña con esas otras instituciones que se crearon alrededor de la administración del fomento de las artes y la cultura, la llamada cultura universal. Ese segundo volumen, como dije, lo configuran los temas de historia, economía política y la política cultural, y explicamos nuestra historia colonial también desde el año 1898 y el peso del valor estratégico de nuestro archipiélago, tanto en lo que corresponde a su importancia política, al igual que la geopolítica y la militar. Estas consideraciones se extienden hasta fines del siglo XX. Los últimos capítulos del segundo volumen, repito, que de hecho son parte, una primera aproximación a un trabajo que estoy haciendo al presente, que es una reflexión sobre las políticas culturales entre 1955, cuando Ricardo Alegría comienza a gestarlas, hasta la dirección ejecutiva del doctor Carmelo Delgado Cintrón en el año 1993. Y con ese periodo de la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueña de la doctora Leticia del Rosario, y cuáles fueron las consecuencias de eso que se denominó la batalla por la cultura. Estas me son muy cercanas porque yo estuve inmerso en las mismas, no solamente en la Escuela de Artes Plásticas, sino también desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. También la reflexión sobre quinto centenario, y esto recuerdo mucho al licenciado Agustín Echevarría y la dirección ejecutiva también del doctor Carmelo Delgado Cintrón, nos abrió una posibilidad de intercambio internacional que no existieron con anterioridad y que después del año 1993 no han vuelto a existir. Entre el año entre el periodo previo al quinto centenario hasta el 1993, Puerto Rico pudo insertarse en una agenda hemisférica de proyectos de naturaleza cultural. Siendo el director ejecutivo, el licenciado Echevarría, fuimos invitados al cuarto encuentro de ministros de cultura y responsables de políticas culturales de América Latina y el Caribe. Y a nosotros, la delegación de Puerto Rico y la delegación del Departamento de Estado, participar por primera vez nos permitió insertarnos en una agenda hemisférica, no solo de intercambio de actividades culturales, sino de proyectos editoriales, proyectos de radio, de televisión, de grabaciones, de todo tipo que en Puerto Rico, repito, ni con anterioridad ni con posterioridad hemos podido mantener. Y claro, después del año 1993, todo esto sencillamente desapareció. Algo que para mí también es muy importante es el tema de los derechos, las políticas culturales y las relaciones culturales internacionales, porque hablamos de la cultura, pero hay que precisar, para cualquier estudioso de los derechos y las políticas culturales en Puerto Rico, ese texto, ese segundo volumen, le serán muy valiosas estas consideraciones en torno a los procesos
de reestructuración de las instituciones culturales, la fundación de las instituciones paralelas con pretensiones de falsos universalismos y las amplias resistencias de nuestros sectores de afirmación cultural nacional. Yo no recuerdo en todos mis años de trabajo cultural un periodo de movilización de artistas, de escritores, de artesanos, centros culturales y todo aquel que de una forma u otra, académicos, intelectuales, de una forma u otra, se planteaban la defensa de esas políticas culturales puertorriqueñistas de afirmación dentro de la diversidad que representa también. Finalmente expongo los procesos consecutivos que condujeron entre 1988 todos los preparativos para el quinto centenario, todos estos debates desde España proponiendo una celebración hasta una transición un poco pírrica de un encuentro. Las conquistas, las colonizaciones no son encuentros, son imposiciones, son invasiones, son colonizaciones, pero se transó. Y el debate era el debate que nos correspondía a nosotros, pero también era la gran oportunidad del hemisferio integrarse con una agenda cultural de primer orden y de naturaleza unitaria. En ese periodo del 88 al 93 hay un proceso de restauración de las políticas culturales del país, particularmente desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, después de los años terribles de Leticia, Leticia del Rosario. Entre estas, hay un proceso que conduce a una clara afirmación del derecho a la cultura puertorriqueña. Quedó claro con esa resistencia que los puertorriqueños tenemos un derecho a nuestra expresión cultural, algo que es reconocido por el derecho internacional. Pero yo creo que fue muy importante ese resultado. Quiero mencionar algo muy interesante, poco conocido, y es que bajo la dirección del doctor Ricardo Alegría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, se llevó a cabo el primer Congreso de Trabajadores de la Cultura. Para mí eso fue muy interesante, porque don Ricardo define ese grupo de puertorriqueños que afirman la cultura puertorriqueña como trabajadores de la cultura. Recuerdo que la conferencia inaugural la dio ese gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, Cintio Vitier. Hubo un despliegue también extraordinario de invitados, pero esa reflexión de lo que nosotros somos y cómo nos vemos nosotros los trabajadores de la cultura, cómo nos vemos nosotros desarrollando políticas para poder hacer valer esos derechos y sus expresiones de política cultural tienen también un punto importante en ese congreso. Don Ricardo tiene una capacidad de movilización extraordinaria y la creación de una gran junta de instituciones culturales se da precisamente por la figura de Ricardo Alegría. Y esa movilización de instituciones culturales va a ser la que precisamente confronta durante el gobierno de Carlos Romero Barceló las gestiones de Leticia de El Rosario. Así que es un periodo muy rico que nos corresponde ahora entonces poder reflexionar sobre ella. Yo tengo un texto que se lo voy a enviar al doctor Rivera. El que interese leerlo completo está muy editado, ¿verdad? Para estos 20 minutos, pero se lo voy a hacer llegar y con mucho gusto que se pueda compartir. En ese sentido, quinto centenario, historia y política cultural es un esfuerzo más, porque hay muchos trabajos muy importantes que se están llevando a cabo en este momento para acercarnos a eso que Eduardo Lalo había llamado la contraconquista puertorriqueña.
A mí me gustó mucho la visión. También lo que plantea como conclusión de este trabajo extenso de la casa de la abuela, que es una imagen tomada prestada del gran maestro Fernando Pico, pero que yo creo que la casa de nuestra abuela es una casa más amplia, es una casa hemisférica. Y nosotros entramos a esa gran casa hemisférica con nuestras aportaciones culturales. Así que yo espero que este texto pues sea un pretexto para discusiones más amplias, ¿verdad? Porque son muchos los temas que son fundamentales para nuestro presente. Así que nuevamente mi agradecimiento al doctor Rivera por la invitación. Mis felicitaciones como siempre a los compañeros de la Academia de Historia de San Germán y mi agradecimiento a los colegas que tuvieron la paciencia de sentarse, leer, analizar y presentar. Así que esto es lo que me gustaría decir en este momento. No sé si se acabó el tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Carlos. Sí, no, gracias, Jaime. El tiempo se acabó, pero vamos siempre a, vamos a la ñapa. Así que si alguien quiere hacer, por cierto, tengo al doctor Hernández Cruz en mi teléfono. Tuvo problemas técnicos, pero Carmelo, Josué, Jaime están aún en línea y Hernández Cruz por teléfono, pero está escuchando todo. Así que si hay alguna pregunta, comentario para alguno de los exponentes, adelante. Como somos poquitos, ¿verdad? Usted sencillamente levanta la mano electrónica o hace lo que tenga que hacer. Quiero hacer énfasis. Que este trabajo sobre quinto centenario, que comenzó con una reflexión de esa iniciativa española que despega desde el año 1988 para llevarse a cabo en el 1992, tuvo unas consecuencias porque yo no pude anticipar, evidentemente, el impacto que ese análisis tendría para poder entender el mundo contemporáneo y los grandes debates que se están dando. Ese concepto de la batalla por el pasado, cómo las instituciones de poder en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, el concepto que acuñaron los españoles de la imperiofobia. Esto no es una fobia a los imperios, esto es una crítica a los imperios, ¿verdad? Creo que nos permite desarrollar unos conceptos para nosotros poder confrontar estos retos del presente también. Definitivamente, Jaime. Bueno, ¿algún comentario de la audiencia? ¿Alguna pregunta? Si me permites, Carlos. Adelante, Josué. Sí, y por cierto, tienes que quitarle el mudo a los micrófonos, porque todo el mundo está en mudo para facilitar la conversación. Si quiere decir algo, tiene que quitarle el mudo al micrófono. Adelante. Un breve comentario, más que nada para todos los presentes, ¿verdad? Grandemente los invito a que manejen la obra del doctor Rodríguez Cancel, no porque sea mi amigo, ¿verdad? Mi mentor, sino porque es una obra necesaria. Yo creo que la obra, y que aparte de su, ¿verdad?, de ser inmensa, la obra tiene muchas secciones, muchas partes, como ya también apuntó el doctor Carmelo Delgado Cintrón, que vienen a dilucidar en parte varios de los problemas que actualmente estamos confrontando a nivel académico, como los debates en torno a la colonización y decolonización, los debates en torno a la llamada memoria histórica, memoria democrática, que es como la llaman ahora mismo en España después de una reforma legal últimamente, los debates en torno de la época de la gobernación de Trump, en torno a la presencia o no de ciertas estatuas o monumentos históricos en la escena pública cuando han perdido su significación histórica tradicional y han sido resignificados tanto los espacios como esa figura. Entonces la obra viene un poquito a señalarlos, a darnos manejo teórico, ¿verdad? Conceptos teóricos para manejar esos debates y sacarlo, ¿verdad?, de la conversación rutinaria y a veces incomprensible. Yo, por eso para mí es importante la obra, ¿verdad?
teorizar sobre un montón de debates y procesos históricos que siempre los tuvimos ahí, los hablamos todos los días, salen en la prensa todos los días, pero nos hacía falta quizás un manejo más pues, teórico, ¿verdad? Para poder generar estos debates. Y sobre todo, la obra es bien importante también, como ya dijo el profesor Cancel, porque tenía que escribirla ahora, no antes. Ahora, porque es ahora cuando se han dado una serie de procesos, se han cerrado algunos procesos, se han abierto nuevamente otros procesos y la obra viene, ¿verdad?, a cumplir con una, pues con una labor esclarecedora en torno a, pues, a todo eso del 92, las conmemoraciones, celebraciones, porque yo la saco del 92, yo la saco del quinto centenario, es una obra que viene a problematizar y a complejizar lo que son las conmemoraciones, ¿verdad? Histórica. Yo voy por ahí, más allá de lo que es el quinto centenario. El quinto centenario es el leitmotiv de la obra, pero es mucho más allá que eso. Ese es mi comentario, ¿verdad? Para los que todavía no han adquirido la obra, no la han leído, pues es una obra que tiene muchas aristas, ¿verdad? Para poder manejarla. Por eso los invito a su lectura. Gracias, Josué. ¿Otro comentario? ¿Pregunta? Un saludo, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Saludo por aquí, Horacio Serrano. Gracias por permitirme participar. Obviamente yo soy del área de la ciencia, de la medicina de precisión, pero siempre he sido muy amante de la historia, porque eso es lo que nos ayuda a reflexionar de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y surge la pregunta y la curiosidad, si la obra, ¿verdad? En algún momento toca los nuevos planteamientos que se están dando en cuanto a las políticas de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, y cómo eso ha levantado a un sector que se plantea la posible reunificación de Puerto Rico con España para tener una visión de futuro en el desarrollo del pueblo puertorriqueño que robustezca más la cultura, y además le dé una oportunidad de desarrollo económico dentro de las políticas globales y el desarrollo económico global. Bueno, como yo respondí en otra presentación, esos temas se van a publicar en el próximo volumen de esta obra, a modo de comentario general, ¿verdad? Y un poco de chiste. Porque es mucho lo que está ocurriendo actualmente. Por eso planteo que es una visión de una historia crítica que es muy necesaria al presente para nosotros poder confrontar todas estas amenazas que tenemos en el mundo universitario, en el mundo educativo, que comienzan a cerrarse en los Estados Unidos. Si vamos a hablar de los Estados Unidos, vamos a ver cómo hay unos estados que ya están cerrando espacios, estados que están prohibiendo conceptos, estados que sencillamente están amenazando a las facultades si trabajan visiones críticas. Hay planteamientos donde se busca incluso soslayar el impacto de la esclavitud en la historia de los Estados Unidos. Por eso mencioné ese gran debate muy importante entre el proyecto de estudio de la esclavitud en las primeras colonias británicas de Norteamérica en el año 1619 y la historia patriótica. Ese concepto de historia patriótica es una historia acrítica, es una historia que nos niega todo lo que hemos sido en el pasado, todo lo que hemos hecho en el pasado. Es una historia también que sencillamente busca, por ejemplo, se menciona este asunto de los nuevos imperios. Miren, Gran Bretaña renuncia al vínculo con el mercado europeo precisamente por un replanteamiento de un nuevo imperio que sencillamente los ha postrado en una crisis sencillamente espantosa. Leyendo hoy en el New York Times, la crisis de salud en Gran Bretaña es enorme. España ha estado haciendo también planteamientos con relación a nuevas relaciones con
América Latina, pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, otra vez bajo la égida española, el asunto de si Puerto Rico lo van a devolver a España, yo personalmente creo que a estas alturas no podemos estar devolviendo territorios. Y por otro lado, me parece que eso, desde el punto de vista de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, tampoco es correcto. Y no es solamente por intereses económicos, sino por intereses geoestratégicos. Hoy sale una noticia que nadie ha comentado, que es la creación de unas instalaciones con una inversión de casi 20 millones en Aguadilla para propósitos militares. Y nos anticipan que la inversión va a tener una influencia por más de 4 décadas. Esto no es entrenamiento. Así que para mí la obra me ha motivado a una reflexión sobre la complejidad de las relaciones internacionales, sobre los bloques históricos, sobre 500 años de historia, con distintas hegemonías, con distintos países europeos repartiéndose esa hegemonía, y al presente hay un proyecto, hay una visión de volver nuevamente a ese replanteamiento. Estaba viendo yo en un periódico, no recuerdo si era El País, y qué tal si América Latina vuelve a los virreinatos que tuvo en el pasado. Esto es otro mundo, estamos en el siglo XXI. Además, ya no hay tal cosa como esa propiedad de vamos a devolver, vamos a esa es mi opinión. Me parece que los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos prevalecen. Y eso no solamente para las cuestiones militares, sino que también tiene un impacto en lo político. Sí. La descolonización. Obviamente todos buscamos la descolonización del país, pero hay un interés en descolonizar bajo esos contextos. Sí, ya. Muchas gracias, caramba. Yo también lo traía porque como el argumento llega desde el desarrollo de una comunidad autónoma de ultramar, como lo que se intentó en el año antes del 98, ¿verdad? Y me resultó interesante el planteamiento. Por otro lado, quería comentar que lo que habla de cómo se ha ido mermando y se ha ido disminuyendo el interés en las universidades de desaparecer los cursos que tratan de la historia. Yo he sido testigo de eso, porque el gran problema es que cuando se hacen las revisiones curriculares, todo está dirigido y alineado a que se debe cumplir con el requisito de las becas. Y como la beca ahora es restringida, pues entonces por donde cortan contenido es haciendo compendios de cursos de humanidades, cuando antes de las humanidades eran cursos de 2 años, y ahora en 1 año quieren cubrir toda la historia de la humanidad, y ahí cortan también la historia de Puerto Rico. O sea, no permiten el desarrollo de los diferentes departamentos en todas las líneas a nivel radial. No se puede crecer porque simplemente lo que estamos graduando son clones que cumplen con los mínimos requisitos que le permite pagar una beca. ¿Verdad? Yo lo digo porque esa fue mi experiencia. En mi época no había esa restricción y uno podía tomar más que las electivas y promover el desarrollo de muchos departamentos académicos con los muchos especialistas que tenemos en las universidades que se han subespecializado, pero ese desarrollo se tiene que quedar con una cosa muy somera a lo que es el curso básico, porque eso es lo único que paga la beca. Gracias. Gracias, Horacio. 2 comentarios rápidamente. En primer lugar, ese planteamiento al cual estás aludiendo me hace recordar otra vez el proyecto de la Comunidad Iberoamericana de Naciones bajo la égida española en el año 1992. Pero aquello era prácticamente una recolonización desde la perspectiva económica. Y Puerto Rico tuvo una etapa en ese sentido con la entrada de capital español, que en un momento sencillamente también desapareció. El otro punto que traes es un punto que yo no me canso de mencionar, porque eso es una amenaza constante, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos.
No es solamente en las universidades, los estamos viendo a todos los niveles del sistema educativo. El control de las juntas escolares, la decisión de los libros que se van a utilizar y los libros que no, la prohibición de textos, la quema de textos, el planteamiento de que las humanidades, las historias, las ciencias sociales, eso no tiene valor. Para el neoliberalismo, claro que no tiene valor. Ahora, en el caso de Florida, ¿qué están haciendo con ese planteamiento? ¿Qué están diciendo? Si usted quiere estudiar cualquiera de esas disciplinas, va a tener que pagar más en las universidades. Así que eso, el concepto de la historia patriótica, que impulsó Trump con su proyecto 1776 como respuesta al impacto que tuvo la historia del 1619 en los Estados Unidos. El ejemplo de los Estados Unidos en este momento es clave, incluso clave para Puerto Rico, estando nosotros también en una posición sumamente débil, ¿verdad? Yo soy de los que creo, como planteaba Naomi Klein, en Puerto Rico lo que hay es una batalla por el paraíso entre dos modelos. Y el modelo que está triunfando es ese modelo de los puertopians, ese proyecto de los millonarios que lo compran todo, que compran hasta el patrimonio histórico edificado, que margina consistentemente a los puertorriqueños con políticas gubernamentales que lo que hacen es favorecer la emigración. Y nosotros no podemos plantearnos que esto es algo nuevo. Lo vimos ya en Hawái. En Hawái, en este momento, ustedes saben que la población de origen hawaiano, polinesio, está marginada. Así que yo creo que son muchos los temas, coincido con Josué, no es un libro que se circunscribe a un solo asunto, sino que nos provoca mucha reflexión. Y yo creo que eso es importante al presente. Que podamos tener diferencias en cuanto a interpretaciones, con eso no hay ningún problema. Lo importante es reflexionar, es asumir algún tipo de posición sobre estos asuntos tan serios y tan graves que nosotros estamos viviendo y nosotros los universitarios también. Porque esto no es problema de una universidad o de otra. No, esto es un problema de todos los universitarios. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Gracias también a ti, Horacio. Voy a ir ya cerrando la sesión. Carmelo, ¿algún comentario final de parte tuya que quieras hacer? Estás en mudo, Carmelo, estás en mudo. No, que me parece que ha sido muy rica la discusión y ha despertado muchas inquietudes y debemos seguir comentando y reuniéndonos para poder continuar con este debate. Totalmente de acuerdo, Carmelo. Muchísimas gracias. Josué, ¿algún comentario de parte tuyo final? Doctor Hernández Cruz, ¿algún comentario suyo de parte final? Hable un poquito más fuerte. Se oye. Esta noche, la manera que estimule al pensamiento, de la manera que estimule a los que no conocen la obra del compañero Rodríguez Cancel, la busquen, la lean y que continúe la reflexión, que de eso se trata. Muchas gracias. Gracias, Hernández Cruz, totalmente de acuerdo, muy alineado también con el comentario de Carmelo. Esto es sencillamente la puntita del témpano en la provocación de la discusión que tenemos que tener en el hoy y en el mañana. Jaime, ¿algún comentario final de parte tuya antes de despedir la sesión? A mí lo que me resta es agradecer, ¿verdad? Agradecer a la Academia de Historia de San Germán, a los colegas, mi respeto de siempre para todos ellos, al público que está sintonizando y vi por ahí a Bolívar Fresneda, vi también a don Gamaliel Ramos, que son colegas también que han hecho trabajos y aportaciones muy importantes.
pero como muy bien planteaba el doctor Hernández Cruz, hay unos momentos en la vida que uno tiene que dedicarse a hacer lo que tenía pendiente. Y yo creo que de urgencia. Yo por lo menos, como mencionó Carlos, el tema de los territorios, el tema de esas gobernaciones presidencialistas en Puerto Rico, de la cual no tenemos mucha información, aunque Bolívar Fresneda ha trabajado muy bien el caso de el general, se me fue el nombre de esa figura, o los trabajos que ha hecho Jorge Rodríguez Berú con Rexford Guy Togwell, pero hay unos espacios vacíos. Yo creo que en el caso de nosotros, los que sentimos una pasión y sentimos una responsabilidad por el trabajo de interpretación histórica, pues nosotros estamos llamados a ir llenando esos espacios porque no son necesarios y además no son urgentes. Bueno, pues yo creo que la sesión ha cumplido su cometido. Es una provocación para leer ese libro, releerlo y discutirlo entre nosotros para generar encima de eso acción, ocupación y no preocupación. Así que le doy el agradecimiento a todos los que se conectaron esta noche, el agradecimiento proactivo a todos los que van a escuchar en transmisión diferida en los distintos canales sociales, y a nuestros distinguidos comentaristas Carmelo, Juan, Josué, el agradecimiento de parte de la Academia de la Historia de San Germán, y definitivamente a ti, Jaime, que una vez más nos has deleitado con el compartir de uno de tus trabajos, y yo sé que no va a ser el último. Ya creo que ya llevamos 2 veces, yo estoy seguro que van a haber terceras, cuartas y quintas veces, así que, como dije al principio, este es el comienzo de el honor que hace la Academia a los 450 años de establecido de la Villa de San Germán en su actual localización. Estén pendientes que vamos a estar publicando en las próximas 1 o 2 semanas el calendario del año completo, y hay muchísimas charlas de mucho interés, perdón, valga la cacofonía aquí, muchas charlas de interés primo. Así que buenas noches a todos. Los veo más adelante en actividades futuras o en actividades donde todos coincidamos. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta Y a luego. Luis Fernando Cos, que se acaba de caer y volvió. Buenas noches. Buenas noches a Está todos. por ahí. Hasta luego. Decano, hasta luego. Saludos, un placer poder oírlos y verlos a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.